Desde el principio, la ciudad prohibida fue diseñada para inspirar respeto e incluso miedo. Lo primero que hizo Yongle fue seleccionar un emplazamiento para la ciudad. Eligió Pekín y la declaró la nueva capital. En 1404 el emperador empezó a reclutar obreros y a hacer acopio de materiales. Desde los tiempos de la construcción de la Gran Muralla, hacía 1600 años, China no había presenciado semejante ajetreo. $500.000 obreros se turnaron durante 15 años para dar forma al sueño de Yongle. Fabricaron 100 millones de ladrillos y 200 millones de tejas. Las selvas de la lejana provincia de Sichuan proporcionaron las mejores maderas. Transportados por río, los árboles tardaban hasta 4 años en llegar a Pekín. Las canteras de montañas distantes proporcionaron el mármol más fino. La pieza labrada más grande es este paso. Tiene 50 pies de largo y 10 pies de ancho. Pesa 200 toneladas. Es tan grande que los obreros de Yongle tuvieron que moverlo en invierno, aprovechando una rampa natural de hielo. En 1424, la ciudad prohibida estaba casi completa. A los ojos de Yongle, poseía una belleza trascendental digna del Hijo del Cielo. Resulta una ironía del destino que Yongle nunca llegó a ver el palacio terminado. Justo antes de que fuese terminado, se aventuró en una expedición a Mongolia. Murió allí y nunca pudo ver su obra maestra en todo su esplendor. 600 años después, semejante esplendor sigue brillando. La ciudad prohibida perpetúa la realización del sueño de un hombre y la energía constructiva de otro. Se dice que los arquitectos que la construyeron cargaron las estructuras de magia. En el Pekín moderno, los arquitectos buscan en la ciudad prohibida su inspiración. Aunque tengan más de 600 años, en muchos sentidos se la sigue considerando un modelo de arquitectura moderna. Constituye el colofón al milenario arte llamado Feng Shui. El Feng Shui es el arte de conjugar la arquitectura con la energía espiritual. En la China moderna casi nadie se atreve a comprar una casa sin haber consultado antes a un maestro de Feng Shui, experto en manipular la energía mística que los chinos llaman Qi. El concepto de Qi ha dominado los pensamientos de los arquitectos asiáticos durante siglos. El objetivo era construir estructuras en las que la energía del Qi fluyese de manera armoniosa. Si el Qi es canalizado de manera efectiva, esto tiene efectos positivos en las personas que viven o trabajan allí. Hace 600 años, la ciudad prohibida fue para los expertos de Feng Shui su mayor reto. Debían diseñar un palacio con una armonía digna de los hijos del cielo. Tan complicada tarea les llevó a modificar por completo el paisaje. La altura del Cerro del Carbón aseguraba que la energía positiva no se escaparía de la ciudad prohibida. Se dice que la mayor parte de la energía fluye por el río Dorado, diseñado por los arquitectos de manera que sus aguas fluyeran tranquilamente para no perturbar el fluir del Qi.
Cada matiz de diseño refleja un profundo compromiso con las fuerzas cósmicas invisibles. Así, la ciudad prohibida se convirtió en la obra maestra del Feng Shui. Sin embargo, el equilibrio de las fuerzas de la naturaleza resulta ser muy frágil y a menudo el hacer de los hombres lo altera. En un día memorable de 1644, el caos absoluto reinaba aquí. Al atardecer, la dinastía Ming caería. El desastre fue el resultado de la desidia de los emperadores Ming. Durante 200 años habían financiado su indolente estilo de vida con asfixiantes impuestos, hasta que la gente se rebeló. Pekín estalló en enfrentamientos y una fuerza rebelde masiva se dirigió hacia la ciudad prohibida. Aunque enloquecido de pavor, el emperador consiguió serenarse lo suficiente como para escribir un último mensaje. Mi virtud ha sido escasa, por lo que cae sobre mí la ira de los cielos. Chongchen, el último emperador de la dinastía Ming. Mientras los insurgentes cruzaban las puertas de palacio, el emperador subió el Cerro del Carbón para vislumbrar el desastre en toda su magnitud. Seguidamente, el emperador se ahorcó allí mismo. Con su muerte, la poderosa dinastía llegaba a su fin. Pero la ciudad prohibida seguiría siendo la sede del poder de otra dinastía, los Qing. Sin embargo, se dice que los Qing vivieron con el temor a una maldición pronunciada justo antes del comienzo de su reinado. En 1912, el maleficio podría haber hecho caer el gobierno de Qing. Pero en esa fecha, los muros de la ciudad prohibida serían testigos de incontables historias de codicia y perversidad. Los protagonistas más relevantes eran criados castrados, los eunucos. Durante 500 años, los campesinos que miraban los altos muros se formularon preguntas que persisten hoy en día. ¿Qué pasaba en la ciudad prohibida? ¿Qué exóticos secretos ocultaban sus muros? Hasta fechas recientes, los chinos solo sabían que era el lugar de residencia del emperador, sus concubinas y sus sirvientes eunucos. Ahora, los investigadores están logrando poner en orden las piezas del rompecabezas. Parece ser que los protagonistas con un cometido más claro eran las concubinas. Su único propósito era proporcionar placer al emperador. Lujos inimaginables aguardaban a cualquier chica que entrara al harén. Cada 3 años, cientos de candidatas se presentaban en palacio. Tras haber conseguido un lugar en la ciudad prohibida, una concubina podía llegar más allá de sus sueños. Aunque para muchas, el palacio se convertía en una prisión. Cuando la belleza y la juventud se esfumaban, estaban condenadas a una vida en soledad. Tras haber compartido el lecho con el Hijo del Cielo, no podían ser tocadas por ningún otro hombre.
Aquí, en el jardín de las favoritas desposeídas, caminaban arriba y abajo. Su único pasatiempo, dejar pasar las horas, días y años hasta que la muerte las hiciera libres otra vez. Sin embargo, la historia nos revela que incluso la concubina más joven y hermosa podía toparse con la tragedia. Entró en la ciudad prohibida en contra de su voluntad en 1746, como premio de una invasión en Asia Central. Su nombre no se ha conservado, pero llevaba un perfume tan seductor que se ganó el apodo de la concubina fragante. Cuando el emperador Qianlong posó sus ojos en ella, quedó hechizado inmediatamente. La concubina fragante, sin embargo, rechazó todas sus propuestas. Esto no hizo más que acrecentar la pasión del emperador, aunque también enfureció a su madre, la emperatriz viuda. La concubina fragante no se dejó amilanar, así que la emperatriz viuda ordenó su ejecución. El emperador corrió a salvarla, pero llegó tarde. Encontró su cuerpo colgando de una cuerda de seda. No está muy claro qué ocurrió después. Las versiones se contradicen. Algunos creen que el emperador, destrozado, la enterró en un lugar secreto dentro de la ciudad prohibida. ¿Yace la concubina fragante bajo la ciudad prohibida? Seguramente la situación de la tumba secreta fue confiada a las figuras más sombrías de la corte de la ciudad prohibida, los eunucos. Servían como guardianes del harén, sirvientes domésticos y espías. Con el paso de los siglos se convirtieron en indispensables. En un punto de la historia llegaron a haber 3000 eunucos en palacio. Miles de ellos, atraídos por el brillo místico de la ciudad prohibida, se dirigían a la clínica de castración de Pekín, donde se sometían a una operación espeluznante. Era la única manera de asegurar su fidelidad al emperador. Las riquezas que un eunuco podía llegar a amasar estaban solo limitadas por su ambición. Sus incesantes conspiraciones hacían de la ciudad prohibida un lugar saturado de conspiraciones e intrigas. ¿Podrían ser los eunucos los responsables de uno de los robos más notorios del siglo pasado? En 1923, un incendio de origen desconocido arrasó los almacenes de palacio. Miles de tesoros de incalculable valor se perdieron. Estatuillas de oro, mobiliario hecho a mano, la ropa de seda que habían llevado los emperadores. ¿Desaparecieron realmente en el fuego o fueron robados? Se alzaron acusaciones de que los eunucos habían provocado el fuego deliberadamente para así poder destruir las evidencias de que habían saqueado los almacenes imperiales durante 50 años. El fuego no hizo más que avivar las especulaciones sobre el paradero de los tesoros que los eunucos podían haber robado. La enormidad de los crímenes de los eunucos es imposible de calcular. La dimensión notoria que confirieron a la ciudad prohibida sigue siendo clave de su mística que pervive hasta ahora.
En 1644, China asistió al amanecer de una nueva era. El gobierno del imperio pasó a una nueva familia reinante. Se llamaron a sí mismos dinastía Qing, y al igual que los emperadores Ming habían hecho, ocultaron su poder tras los muros de la ciudad prohibida. El reinado Qing se extendió hasta el siglo XX, destinados como estaban a un trágico fin. La leyenda cuenta que su caída fue fruto de una maldición que había sido hecha 300 años antes. El maleficio fue pronunciado en 1619. Por entonces, las tribus de Manchuria, que se unirían para formar el régimen Qing, estaban enzarzadas en una guerra. Su enemigo, una tribu denominada Yehe, liderada por un valiente guerrero, el príncipe Gintaisi. El príncipe especificó que sería una mujer de su tribu el instrumento de su maldición. Los supersticiosos gobernantes no se tomaron nada a broma y, para estar más seguros, durante 200 años se abstuvieron de tomar concubinas de la tribu Yehe. Parece ser que la precaución fue recompensada y la dinastía floreció. Pero en 1853, el recuerdo de la maldición se desvaneció y se permitió la entrada al harén imperial a una joven Yehe de 17 años. Su nombre era Cixi, y bajo su apariencia grácil e inocua se ocultaba un espíritu sediento de poder. 3 años después de su llegada a la ciudad prohibida, empezó a escalar posiciones y a hacerse con el poder que ansiaba. Un acontecimiento lo hizo todo posible. Cixi dio al emperador su único hijo. Esto, junto con un talento innato para las maniobras políticas, convirtió a Cixi en la figura más poderosa de China. Durante los siguientes 50 años, su deseo fue ley a través de gobernantes niños que no eran más que marionetas. Lo único que le interesaba a Cixi era su propio poder. Su comportamiento convenció a muchos de que el maleficio estaba surtiendo efecto. Bajo su mandato, China sufrió un continuo y desastroso declive. En 1908, la anarquía y la revolución barrieron la tierra. En su lecho de muerte, Cixi tenía una oportunidad de oro de nombrar a un sucesor capaz para el trono. Sin embargo, ella nombró a su sobrino de 2 años en un vano intento de mantener su poder. Cuatro años más tarde, el imperio se hundió. El aislamiento de la ciudad prohibida dejó a China incapaz de reaccionar ante un mundo de cambios vertiginosos y asegurando el éxito de la maldición del enemigo. Tras siglos de esplendor, el reinado de gloria de la ciudad prohibida llegó a su fin, aunque un trágico último acto quedaba aún por representar. Su personaje protagonista, Pu Yi, el último emperador. A la edad de 7 años fue obligado a abdicar, aunque se le permitió vivir en la ciudad prohibida hasta 1925. A los 19, huyó a Manchuria en busca de refugio. En los años 30, las fuerzas invasoras de Japón le obligaron a ser el jefe de un gobierno títere. En 1945, fue capturado por los rusos y enviado a Siberia. 15 años después le otorgaron el perdón y pudo regresar a Pekín. El hombre que había sido considerado un dios viviente acabó sus días como humilde jardinero. Murió en la inopia
en 1967. Su antiguo hogar, y hogar de 23 emperadores antes que él, pasó a ser un lugar público desde 1949. Los chinos, que no habían podido acceder a él durante 500 años, se asombran hoy al descubrir semejante escenario. Aunque aún hoy quedan habitaciones a las que no se permite la entrada. Son los aposentos de los más importantes gobernantes comunistas del país. Este legado de restricción parece no empañar el entusiasmo de los chinos hacia la ciudad prohibida, que se ha convertido en un símbolo de su rica herencia. El objeto de su orgullo ha resistido más de 500 años. Por desgracia, graves peligros atenazan el futuro de la ciudad prohibida. Las causas: el ingente flujo de turismo, la pesada contaminación de la capital y la falta de recursos para restaurarla. Independientemente del futuro real de la ciudad prohibida, su influjo en nuestra imaginación perdurará. Sus puertas pueden estar abiertas, pero su pasado ignoto sigue atrayéndonos. Durante un momento, congelado en el tiempo, un gran imperio se cobijó tras estos muros para gozar de placer y gloria, pero acabó siendo prisionero de su propio aislamiento.